Crónica que ningún otro niño viva lo que yo viví. Es la historia de Beto Coral y su familia, del libro Allende el Mar. Uno de los hermanos Prisco pretendía a una tía de mi mamá. Le estaba haciendo la visita cuando papá llegó. Con un movimiento reflejo, se llevaron las manos al cinto para sacarse las pistolas. Ya se habían enfrentado a unos días antes. Mamá salió del cuarto en el momento en que mi bisabuela saltó al medio y les dijo: bueno, hijueputas, si se van a dar bala lo hacen afuera porque yo acabé de barrer y a mí no me van a ensuciar la sala. Les dio risa la salida. ¿Todo bien?, le preguntó el sicario a mi papá. Todo bien, le contestó y siguió al patio trasero. Esa extraña situación ocurrió en el barrio Buenos Aires, Miraflores, de Medellín, en 1987. La ciudad padecía la violencia y el desorden social producidos por decenas de bandas de sicarios que actuaban principalmente al servicio del cartel de Medellín. Los Priscos era una de las más poderosas. Sus asesinos habían perpetrado innumerables crímenes y varios magnicidios, entre ellos el del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, menos de 3 años antes. Esos eran los enemigos que mi papá enfrentaba. Por su participación en diversos operativos contra las más importantes estructuras criminales del país, fue condecorado varias veces y en 1992 le asignaron la tarea de comandar una de las unidades del bloque de búsqueda. El 2 de diciembre de 1993, papá estaba en una alcantarilla ayudando a hacer la triangulación que permitiera localizar la casa donde se encontraba Pablo Escobar. Había mucha interferencia y fue necesario que el capo se extendiera más de lo acostumbrado en la conversación telefónica que sostenía con su hijo. Cuando estuvieron seguros de la ubicación, la reportaron y dieron la orden de allanar. Los primeros que entraron fueron hombres de los Pepes, paramilitares que le habían declarado la guerra a Pablo Escobar y que se habían asociado con organismos del Estado para perseguirlo. Alias Semilla, hermano de don Berna, disparó y asesinó al capo. El coronel Hugo Aguilar estaba almorzando en la escuela Carlos Holguín, en Bello, cuando le comunicaron que Escobar estaba en una casa del barrio Los Olivos. Soltó el plato y salió como loco. Cuando llegó, les dijo a los Pepes que se fueran. Se robó la pistola de Escobar, se hizo tomar la famosa foto agarrando la camiseta del cadáver y asumió los créditos de la operación que terminó con la vida de uno de los más poderosos criminales de la historia del país. Mi mamá, mi hermana y yo habíamos vivido en Medellín, pero nos habíamos instalado en Ibagué por motivos de seguridad. Papá se había quedado. Nosotros estábamos en San Andresito cuando salió la noticia. Todo el mundo hizo silencio. Mi mamá exclamó: Humberto. Ella sabía que mi papá estaba en ese operativo. Observé los rostros de la gente y vi gestos de preocupación, no de alegría. Nadie celebró. Lo que siguió fue la eclosión de milicarteles y el desarrollo del paramilitarismo en Colombia, pero esa es otra historia. 4 meses y 21 días después de esa resonada victoria contra el crimen, seguíamos esperando que sus superiores firmaran el traslado de mi papá. No lográbamos entender por qué se demoraba el trámite si todos sabían que él estaba sentenciado a muerte. Yo cursaba tercero de primaria en el Colegio Santa Teresita de Jesús, en el barrio Belén. A las 10 de la mañana del 23 de abril de 1994, recliné mi rostro sobre las manos cruzadas en el escritorio del pupitre. Estaba solo y aburrido. Mis compañeros participaban en una actividad a la que yo no pude asistir. Escuché mi nombre. Levanté la cabeza y vi a la profesora en la puerta del salón. A su lado había 2 mujeres. Detrás de ellas un policía. Alista tus cosas que vinieron por ti, me dijo la profe. A la salida me esperaban Gloria Herrán, esposa de un coronel de la policía, y Mercedes Puentes, hermana de un general del ejército. Vi a mi mamá en una camioneta patrón blanca. Estaba llorando. Mercedes me invitó a que nos sentáramos y me dijo: ¿sabes cuáles son las etapas del ciclo de la vida? Los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y van al cielo. Tu papá cumplió el ciclo. ¿Dónde está mi papá?, le pregunté después de un incómodo silencio.
Tu papá tuvo un accidente. Le repetí la pregunta. De ahora en adelante Él los va a cuidar. Siempre va a estar con ustedes, me dijo. Me sentaron al lado de mi madre. Estaba descalza. No me miró, no me abrazó. Llegamos a la casa de Gloria en el barrio Santa Elena. Pusimos la televisión y vimos la noticia. La noche anterior habían asesinado a mi papá en el mismo barrio y a solo unas cuadras de la casa en la que fue abatido Escobar. Mamá se preguntó en voz alta, ¿qué hacía Humberto ahí? Él me dijo que ya se iba a dormir. La rabia se amalgamaba con la tristeza. Mi papá le había mentido. Unas horas antes de su muerte, mi mamá, mi hermanita y yo habíamos hablado con él desde un teléfono público de monedas que aún está ubicado cerca de la parroquia de la urbanización San Francisco. A ella les dijo que se iba a dormir. A mí, que hiciera caso en el colegio. Fue nuestra última conversación. Viajamos a su natal Barranquilla para las honras fúnebres. La decepción de mamá se profundizó. 2 hijos de mi papá, con 2 mujeres distintas, aparecieron en nuestras vidas. Juan Pablo, de la misma edad de mi hermana Jennifer, fue a conocerlo en un ataúd. A la otra niña, Diana Carolina, no la llevaron, estaba de brazos. No alcanzo aún a comprender lo que sintió mi mamá al descubrir mentiras tan poderosas del hombre que fue su compañero desde que ella era una adolescente.